Muy buenas tardes, amigos y amigas de Diario La Hora. Cuando son las 3:28 de la tarde de hoy, lunes 30 de marzo, nos encontramos nuevamente en una entrevista en vivo. Esta vez nos acompaña Inti Quevedo, máster en salud con experiencia en prevención y control de enfermedades transmisibles y además fue subsecretaria nacional de Vigilancia de Salud. Con ella vamos a tratar temas sobre la emergencia sanitaria que está viviendo el país. Inti, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Gracias, Fabricio, con mucho gusto. Inti, en la mañana, en el último informe que se entregó sobre los casos de COVID-19 acá en el país, hay 1.962 personas contagiadas y 60 personas que fallecieron. En este informe también habló María Paula Romo, ministra de Gobierno, y parte de su intervención, aparte de asegurar que se extendía la jornada no laboral hasta el próximo domingo 5 de abril, dijo que tal vez se podría evaluar las posibilidades de ver las restricciones que existen en algunas provincias, irlas menorando. Ustedes de su experiencia, ¿cree que estamos en el momento de poder quitar restricciones de algunos lugares? Buenas tardes, Fabricio. Muchísimas gracias por la entrevista. Digamos, es un momento complejo para Latinoamérica, también, digamos, para ciertos países del mundo. Latinoamérica está experimentando, la región recién está experimentando el aumento, la elevación de la curva epidemiológica, por lo tanto, está experimentando la presión en sus servicios. En el caso ecuatoriano, digamos, la presión se encuentra ya hace 2 semanas en la ciudad de Guayaquil con una presión en sus servicios de salud, pero que también, digamos, ha ido develando también algunas necesidades urgentes de coordinación de las instituciones públicas en Guayaquil. En ese sentido, digamos, hay múltiples proyecciones. Yo me imagino que los ministros de Estado están trabajando con algunas proyecciones. Sin embargo, eso hay que irlo evaluando en las siguientes semanas. No hay recetas, digamos, de actuación, hay parámetros generales, pero que se tienen que ir adaptando de acuerdo a la realidad de cada país. Desde su experiencia, tomando los datos últimos de los últimos días del crecimiento de los casos de COVID-19 en el país, ¿para cuándo prevé usted que comiencen a detenerse o aplanarse la curva, como la han llamado, y podamos entrar en otro momento? Todavía es muy difícil decirlo. Tenemos, digamos, el epicentro ahora de la epidemia es la ciudad de Guayaquil, pero estamos viendo aumentos también en la provincia de Pichincha. Hay otras provincias que están mostrando aumento. También recordar que la notificación de casos que nos hacen, ¿verdad? Por la logística que implica hacer la prueba, no es una logística fácil. Todos los países del mundo, quizás con menor magnitud los asiáticos, pero el resto de los países del mundo han tenido dificultades, digamos, esperables para acceder a la masificación de la prueba, ¿no? No es tan fácil esa logística y los datos que nosotros tenemos al momento de 1962 casos son una ventana al pasado. Esto yo siempre lo repito. Los 1962 no me dicen lo que va a pasar a futuro, me dicen lo que está pasando en el pasado. Posiblemente entre hoy, antes de ayer y ayer, estos casos los vamos a saber que son positivos en los 3 días subsiguientes, no lo sabemos ahora. La figura que nos da los boletines epidemiológicos que tiene el país es una ventana al pasado, nos dice lo que está sucediendo en el pasado. Y yo puedo más o menos con eso proyectarme al futuro. Yo creo que estamos todavía subiendo, todavía no hemos llegado al pico del brote, yo creo que no estamos en el pico, falta todavía para subir. Hay que ver a expensas de qué provincias va a subir el pico, si efectivamente sigue siendo la provincia de Guayas, si sigue siendo Guayaquil, o va a ser otra provincia, ¿no? Y eso habría que irlo monitoreando día a día para saber cómo está comportándose la transmisión en cada cantón o en cada provincia. Yo creería que todavía faltan algunas semanas porque el pico sigue subiendo.
Inti, desde lo que se ha podido observar en algún caso de Tungurahua, por ejemplo, en Ambato, hoy nuevamente existió aglomeraciones fuera de los mercados en algunos sectores de la ciudad, también se ha dado en Quito. ¿Qué tan complicado es que esto siga pasando para no poder frenar el brote del COVID? Creo que mucho más importante en estas ciudades pequeñas, digamos, en comparación a ciudades que tienen pocos casos todavía. Como veo, Tungurahua me parece que tiene 4 casos. Lo más importante es que pueda trabajar el equipo de epidemiólogos del lugar, es decir, que puedan hacer cortar la transmisión, aislar esos casos, pero hacerle seguimiento, ver cuáles son las cadenas de transmisión, quiénes fueron los contactos primarios de esas 4 personas. Esos contactos primarios ya deben estar aislados, ya deben estar procesándose las muestras de estos contactos también. Es decir, cuando tenemos todavía una transmisión con casos importados y pequeños casos, se puede hacer cortar la transmisión. Ellos están a tiempo todavía, ¿no? Más allá, obviamente, son importantes las medidas de distanciamiento social, pero la ventaja de las provincias y ciudades que tienen pocos casos es que todavía pueden cortar la transmisión. Inti, en el caso de Guayaquil, que es el de Guayas, que es el más grave, más del 70% de casos se decía. Ahora hay un problema grave con el manejo de lo que es los cadáveres, no solo de COVID-19, sino de todos los que se generan por diversos fallecimientos que existen. ¿Cuál debería ser el protocolo adecuado en estos momentos para manejar ese tema? Sí, es muy importante que pueda la autoridad sanitaria, que pueda el Ministerio de Salud, digamos, liderar algunos temas en el COE nacional, como es precisamente la obligación que hay en este momento de la cremación de cadáveres. No hay ninguna recomendación internacional. La OMS no recomienda la cremación de los cadáveres. La mayoría de los países que no lo hacen habitualmente no lo están haciendo. Hay países europeos que sí lo hacen porque es la costumbre europea de hacerlo. En ese sentido, ojalá que, digamos, con la nueva autoridad ya en el ministerio pueda verificarse eso, porque hay provincias de este país que no tienen los servicios de cremación, porque efectivamente no es una cultura ecuatoriana, no es una cultura generalizada, digamos, la cremación, entonces hay en muchas provincias que el servicio como tal no existe. Por otro lado, es muy importante que esto se revise en la mesa del COE nacional, que la autoridad sanitaria pueda liderar y pueda demostrar que no hay evidencia precisamente por la forma de transmisión de la enfermedad. Es decir, en el momento en que ya fallece una persona, en unas cuantas horas más, ya el virus también, digamos, se inactiva y hay que usar un protocolo, sí, un protocolo de manejo de cadáveres, pero no es necesaria la cremación. Es muy importante que las autoridades, digamos, que lo que vimos la semana que pasó sea un mal recuerdo y que durante esta semana las autoridades puedan ponerse de acuerdo, coordinen el Servicio de Medicina Legal, el Ministerio de Salud, si necesitasen más personal, que no lo sabemos, digamos, deberían tener la capacidad de efectivamente reforzar el personal que se necesite para estas tareas, dado que si la epidemia se controla en Guayas, es posible que se controle en el país. Pero esto solamente va a ser posible con la coordinación de las instituciones públicas. Si las instituciones logísticamente no definen un sitio de acopio, obviamente con todos los estándares de refrigeración y demás, para los cadáveres, esto puede ser también luego una fuente de contagio de otras enfermedades. Entonces, además de la dignidad humana que todos nos merecemos cuando fallece un familiar nuestro, además de eso, digamos, que debería ser suficiente, pero también existen riesgos biológicos de ver cómo ha amanecido Guayaquil en varios días, es decir, con cadáveres en las calles, sin identificación. Entonces, eso supone que tanto los servicios de medicina legal, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Salud puedan reforzar su personal y coordinar mejor. Es una buena noticia lo que se ha visto
Digamos que ahora las máximas autoridades se encuentran en la ciudad de Guayaquil, eso es muy bueno, es saludable, pero precisamente para que puedan ajustar posibles descoordinaciones que, digamos, están a la luz de todos nosotros. Frente a los rumores que existen de un subregistro de casos de COVID-19 y también de las personas fallecidas, hay rumores que se van además extendiendo en, del Guayas hacia el país. Ahora, al mediodía, a la tarde, el alcalde de Ambato dijo que no iba a permitir que se le mienta a la ciudadanía y llamó a un COE cantonal, porque claro, la serie de rumores de que en todo lado hay fallecidos y que todos casi han sido por COVID. ¿Usted qué opina de esto? ¿Puede haber un subregistro? ¿Cuál es el problema para generar esa incomodidad en los ciudadanos? Precisamente creo que todo parte de lo que yo le decía anteriormente, de esta quizás dificultad logística que se tiene de poder hacer la prueba en gran magnitud y poder diagnosticar. Sin embargo, siempre hay salvedades, siempre se puede hacer algo y todo depende de los ajustes que haga el Ministerio de Salud, que lo ha hecho ya a partir de hoy lunes, en donde usted puede revisar en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, no el de riesgos, sino el que está colgado en la página del Ministerio de Salud, usted puede revisar que ya hay una nueva categoría. La nueva categoría es la muerte probable por COVID-19. Esta categoría no existía, digamos, ya se encuentra en la Gaceta Epidemiológica por Coronavirus y podemos ver que el Ministerio de Salud habla de 60 fallecidos, digamos que es la cifra de los que están diagnosticados, pero también ya habla de 46 fallecidos probables de COVID. Es decir, posiblemente estas personas no pudieron acceder logísticamente a la prueba, pero fue tratado como un COVID, tuvo toda la sintomatología que tiene el COVID-19 y es por eso que ya hay esa nueva categoría. Eso es muy saludable. Ahora es muy importante que ahora el Ministerio de Salud pueda revisar las bases de datos del INEC, las bases de datos de función y poder buscar las neumonías virales para que éstas entren en esta categoría y no perder este dato. Es decir, al día de hoy estamos hablando de 60 muertes fallecidos por COVID con diagnóstico laboratorial, más 46 casos fallecidos probables de COVID-19. En todo, centrando la atención del gobierno en el problema del COVID en el país, ¿qué se puede hacer o qué debería hacer las autoridades y hasta los ciudadanos también para no descuidar temas en el Guayas y en la región de la costa sobre el Zika o el dengue? Sí, este año es un año epidémico para dengue, digamos, lo sabíamos el año pasado, sabíamos que esto iba a pasar, obviamente lo que no sabíamos que iba a pasar era la nueva circulación del nuevo coronavirus, pero es muy importante poder reforzar. Yo sí, digamos, todos los que hacemos salud pública sí tenemos la preocupación por las provincias de la costa para que puedan tener personal suficiente para hacer las labores de control vectorial. No solamente es la fumigación, hay muchas otras labores de control vectorial como es la abatización, como es la revisión de dónde están los focos de transmisión de dengue, zika, chikungunya, para precisamente cortar la transmisión. Y esto solamente se lo puede hacer con personal entrenado, con personal calificado. Es muy importante que el Ministerio de Salud pueda contratar, fortalecer su plantilla de funcionarios de control vectorial. Frente a las declaraciones que hizo el ministro de Salud hace 2 días, que después, bueno, se retractó también el Ministerio de Salud Pública de que el COVID es transmisible o se permanece en el aire, y la OMS asegura que no es así. El Ministerio de Salud aclaró algo de que puede ser permanecer en el aire en los espacios cerrados y cuando hay un paciente y más era un peligro que pueden correr los servidores de salud. ¿Usted qué opina? ¿Está en el aire? ¿Qué cuidados debemos tener? No hay mucho que opinar, digamos. Yo, no, ahí sí no hay mucho que opinar. La evidencia es clara. El virus se transmite a través de las gotículas de saliva, de las secreciones respiratorias, sobre todo.
digamos, la ciudadanía en común. ¿Cuál es el riesgo para usted, Fabricio, para los colegas de la radio? ¿Dónde está el riesgo? El riesgo está cuando una persona estornuda, cuando una persona tose, no hace la correcta higiene con la flexión del codo, digamos, y tose y esas gotas le pueden caer, por ejemplo, en su mano. Luego usted con esa mano se toca la boca, se toca los ojos y ahí está introduciendo el virus. Ese es el riesgo, digamos, para los ciudadanos y ciudadanas. Para el personal de salud es otro tipo de riesgo y siempre va a depender de qué actividades tiene el personal de salud. Es, digamos, no es lo mismo una persona que está en la emergencia, no es lo mismo una persona que está en la consulta externa, no es lo mismo un funcionario que se encuentra en la UCI atendiendo a los pacientes, o un cirujano que se encuentra en quirófano y que no ve casos de COVID-19. Digamos, la estratificación y evaluación del riesgo lo hace cada establecimiento de salud, cada hospital, cada centro de salud y sabe cómo debe usar sus prendas de protección. Pero para la ciudadanía en común, digamos, claro que pueden abrir la ventana, claro que pueden subir a la terraza, claro que pueden distraerse. Digamos, el virus siempre se va a transmitir a través de las gotículas de saliva, donde estas gotas caigan. Si las gotas caen en la computadora, si las gotas caen en el mouse, si las gotas están en la chapa de la puerta, porque yo con mi mano, con virus, abrí la puerta, pues ahí también está el virus. Es decir, donde yo pueda transmitir estas gotículas de saliva. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué tan recomendable es, por decir, salgo a pasear a mi perro o no a pasear, a que haga sus necesidades del el perro? ¿Tengo que andar con mascarilla? ¿Tengo que andar con guantes todo el tiempo? Yo O, no quisiera contradecir ahí, digamos, no quisiera contradecir un poco a las autoridades. Yo vivo en la ciudad de Quito, por ejemplo, y el alcalde ha tomado algunas decisiones. En este momento de crisis, digamos, es más complicado contradecir y dar contraórdenes a lo que ya ha dispuesto tanto el COE nacional como el COE del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, los que hacemos salud pública, los que hacemos salud, sabemos que si no se sabe usar la mascarilla, si no se saben usar los guantes, eso precisamente va a ser una fuente de contagio. Si usted posiblemente, Fabricio, se pone los guantes, no va a saber cómo sacárselos y en el momento que usted se los retira, posiblemente ya tenga el virus en sus manos y otra vez lo traiga a su casa. Entonces, sin embargo, son las disposiciones que han dado las autoridades del COE. Esperemos que con la nueva autoridad de salud, yo creo que es posible, puedan aclarar y pueda la autoridad sanitaria tener un rol más protagónico en la respuesta a la pandemia. Es necesario que la autoridad sanitaria, con todo el conocimiento y con toda la evidencia científica, pueda tener un rol más protagónico en la respuesta a esta epidemia. Inti, en temas más particulares, ¿de qué depende la letalidad del virus en una persona? ¿Por qué a unos les puede afectar más o menos que otro? Y también una persona puede tener el virus y, digamos, nunca darse cuenta y le pasó. O sea, se curó, digamos, sin tener que ir ni al médico ni tomar nada. Sí, es precisamente lo que dice la literatura hasta el momento. Acordémonos que es un virus que hace 2 meses y medio no existía, digamos, entre los humanos. Es un virus que tiene 2 meses y medio y en base a eso los investigadores están todo el tiempo levantando información nueva que tenemos que estar atentos para saber, para obtener esta información. En ese sentido, digamos, de la información que hasta el momento se tiene, el virus podría tener, usted me preguntaba sobre los... ¿Qué tan letal puede ser en una persona? O sea, ¿de qué depende la letalidad de una persona? Que unos puede, obviamente, llevarles hasta la muerte, y en cambio, si es que también puede ser que yo tenga el virus y nunca fui al médico, o nunca me traté y me pasó y nunca me di cuenta. Sí, hay tres características claves, digamos, frente a la presencia de un virus, de una bacteria, de una enfermedad en general, que es las características propias del individuo. Esa es un factor. El otro factor es las características del virus y el otro factor es las características de los sistemas de salud. Yo creo que lo que ha pasado en el mundo es casi una clase de salud pública
y sobre la resiliencia y la capacidad de los sistemas de salud. Todos los sistemas de salud de todos los países se han puesto a prueba, digamos. Tenemos grandes sistemas de salud que hoy, digamos, que eran referente mundial, como es el sistema del Reino Unido, sin embargo, que por las decisiones que han ido tomando, hoy se encuentran en aprietos. En ese sentido, que la letalidad la letalidad que cause un virus en una sociedad va a depender primero de las características del virus, de las características individuales. ¿Qué dice la literatura hasta el momento? Que el 80% de los casos son leves y, como usted dice, posiblemente ni me di cuenta. Tuve un malestar, tuve un dolor de cabeza, tuve un catarro y eso fue todo lo que tuve, ¿no? Porque eso hasta el momento lo que dicen es que el 80% el virus se manifiesta de forma leve, el 20% va a necesitar hospitalización. El 5%, de este 20%, el 5% van a presentar una forma grave, que van a necesitar camas críticas, y el 2% posiblemente va a fallecer, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura, pero usted ve cómo las cifras en Italia, por ejemplo, están cambiando. En Italia tienen una letalidad muchísimo más alta, posiblemente no propias del virus ni de los individuos. Ahí tiene que ver mucho los sistemas de salud. Entonces, hay muchas razones por las cuales cómo se comporta o cómo evaluar, digamos, el impacto que tuvo esta epidemia en los países. Ahora, en cuanto a las personas que tengan enfermedades de base, esto es igual que como la influenza, digamos, las personas que tengan una enfermedad que dañe o que haya impactado de alguna manera su pulmón, estas son personas que obviamente van a tener menos fuerza para responder frente a la enfermedad, como son las personas fumadoras, como son las personas que tengan enfermedades obstructivas de pulmón, también los diabéticos, también los hipertensos y las personas que se encuentran al extremo de la vida, es decir, los adultos mayores. Estas son las personas que se ha observado en donde hay mayor gravedad y también mayor riesgo de muerte. Es decir, porque una persona diabética o una persona hipertensa, quizás no controlada, tiene menos, su sistema inmune, digamos, está más afectado para responder frente a la enfermedad. Y tiene en esta paranoia también que puede ir pasando con los ciudadanos, cada día creo que uno puede sentir que ya tiene coronavirus, aunque no haya salido de la casa, y es como natural por la cantidad de desinformación además que existe en las redes. ¿Cómo, cuándo no automedicarse? Porque además, bueno, también hay una cultura de medicarse, o sea, me duele la cabeza, me tomo algo. ¿Cuándo sí no automedicarse? ¿Con qué síntomas puedo decir no? ¿Es el momento de llamar? ¿O cuándo sí me puedo tomar una pastilla por algún tema? Es muy importante que para la mayoría de las enfermedades virales, no todas, pero la mayoría de las enfermedades respiratorias virales no tienen un tratamiento específico, ¿no? Lo que se trata son los síntomas, ¿no? Igual que el dengue. Para el dengue no hay un tratamiento específico. Usted da líquidos, hidratación, tiene que ir verificando algunos parámetros de laboratorio, pero no hay un tratamiento que ataque al virus del dengue, ¿no? Igual en el COVID-19 no hay un tratamiento específico. Todos los tratamientos al momento se encuentran en fase experimental. Nada está dicho en cuanto a un tratamiento específico para coronavirus. Eso es muy importante. Y lo que sí, un llamado a la población, es decir, todos podemos COVID-19, pero lo más importante es reconocer los signos o los síntomas de gravedad. Es decir, en el momento que una persona, además de su malestar general, su decaimiento, siente que tiene dificultad para respirar, ¿verdad? Sienta falta de aire, ahí es muy importante que acuda a un servicio de salud. Tiene que acudir a una emergencia para hacer una valoración, para ver cómo se encuentran sus pulmones produciendo oxígeno. Es lo que los médicos llamamos la saturación de oxígeno. Eso es muy importante. Si a alguien en su casa le dicen usted es positivo o usted es contacto de un positivo, a los siguientes días presenta síntomas, presenta tos, o puede presentar solo fiebre, o puede presentar solamente malestar del cuerpo, o solamente dolor de cabeza, o todo junto.
¿verdad? Lo más importante es que pueda notar si hay una dificultad respiratoria, si hay una falta de aire. Si esto ocurre, hay que buscar ayuda y ayuda de emergencia, porque pudiera ser que estamos hablando de una afectación ya de pulmonar. Seguramente, y como lo dicen las personas que conocen del tema, nos vamos a terminar contagiando todos, porque es un virus como el de la gripe y lo que ahora se quiere es detener el proceso para que las personas sean atendidas y que no haya ese saturamiento de la salud pública. ¿Cómo prepararnos, digamos, para estar mucho más fuertes? ¿Funcionan las vitaminas que se acabaron en las farmacias? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Cómo deberíamos como tomar más precauciones? Porque al final, en algún momento tendremos que ya exponernos en los trabajos nuevamente y nos vamos tal vez a ver afectados. ¿Cuáles serían las recomendaciones para nosotros ser inmunes o tener más fortaleza frente al virus? En ese sentido, ahí hay que ser súper categóricos, digamos que no existe nada, absolutamente nada, que mejore el sistema inmune a más una comida saludable, una alimentación saludable y hábitos saludables como realizar deporte de manera habitual. Es decir, todo lo que nos quieran decir que suben las defensas no es correcto, no hay evidencia al respecto, sino digamos, ya estuviese siendo prescrito, pero no hay evidencia. Lo que sí hay evidencia es que una alimentación saludable, balanceada, con los requerimientos calóricos, los requerimientos proteicos necesarios para el día, digamos, eso es lo que nos va a fortalecer nuestro sistema inmune. No, no existe nada más que la alimentación saludable. Es muy importante que sí, que posiblemente todos hacia allá vamos, todos nos vamos a enfermar de coronavirus, pero lo que se busca es que no seamos todos en el mismo momento para que cuando todos la parte que se agrava, que no somos todos, este 20% que necesita hospitalización no sea tan grande que desborde los servicios de salud, ¿no? En ese sentido, es muy importante que este país, desde el año 2012, me parece, cuenta con los mecanismos necesarios para poder articularse, por ejemplo, con los servicios privados. Eso se lo viene haciendo ya hace algunos años. Es muy importante que ahora, durante esta emergencia sanitaria, se pueda contar con toda la red pública integral de salud que incluya Fuerzas Armadas y Policía y a su vez se pueda contar también con la red privada complementaria. Eso es muy importante para los que están en este momento tomando las decisiones, que en Guayaquil, digamos, se verifique todas las camas públicas, no solamente el Ministerio de IE, sino también Fuerzas y Policía Nacional. Inti, ahora hay una gran preocupación. Hay 3 recuperados desde hace 15 días y los casos siguen subiendo. ¿Cuánto tiempo dura el virus en nuestro cuerpo? Ahora, yo creo sobre todo que eso, el tema de los 3 recuperados, es mi percepción de mi experiencia de haber trabajado, digamos, en el sector público, que es un tema de datos. Creería que en el momento en que se va a ir actualizando la información, esa cifra va a ir subiendo, por un lado. Por otro lado, creo también que falta todavía que la información que vemos ahora es una ventana, siempre les digo, eso es una ventana al pasado. Lo que está sucediendo en esta semana posiblemente lo vamos a saber en los siguientes días. En ese sentido, lo que se recomienda hasta ahora es que una persona se le va a dar el alta médica cuando tenga 2 pruebas negativas. Es decir, puede ser que yo ya no tenga síntomas, estuve hospitalizada, estoy de alta en mi casa, pero necesito tener 2 pruebas negativas para decir que ya estoy de alta del coronavirus. Entonces, yo me imagino que también con esta presión que se tiene en Guayaquil por el acceso logístico a las pruebas, es un tema quizás de poder actualizar estos datos de los recuperados. Para concluir, hay una gran preocupación de los médicos, de las enfermeras, de las personas que están en primera línea. Hay un natural miedo de lo que les puede pasar, de regresar a sus casas, de poder contagiar a más personas,
Muchos piensan en renunciar, quieren renunciar ya. Como decía, no estuvo el mundo preparado para esto y somos humanos. ¿Qué recomendación se les puede dar a estas personas que todos los días se están jugando la vida para salvar el resto? Así, yo, sobre todo, yo soy guayaquileña, mi familia está en Guayaquil, mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos están en Guayaquil, eh, y mis amigas de aula, mis amigos de aula con quien me formé como médico están en Guayaquil. Como usted dice, muchos de ellos están en la primera línea. Yo quiero saludarlos, felicitarlos, abrazarlos y decirles que todo el país está con ellos, que ellos no están solos. Y en ese sentido, quizás desde este pequeño espacio, hacerle un llamado a las autoridades precisamente para brindar esas facilidades, ¿no? Muchísimos médicos y médicas tienen miedo de regresar a su casa, efectivamente, para no contagiar a sus hijos, ¿no? Buscar una logística. Muchos médicos quieren seguir atendiendo, quieren estar ahí, pero también tienen miedo y se entiende de poder enfermar a sus familiares. Hay que pensar en los que están en la primera línea, hay que pensar en el impacto psicológico que está teniendo, digamos, para los médicos que se encuentran en los hospitales, en ver la cantidad de muertos que posiblemente se generen en esa guardia. Es durísimo, es muy duro lo que se está viviendo en Guayaquil y son ellos y ellas los que están salvando en este momento a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, son precisamente mis colegas. Y obvio que no son solamente los médicos, también las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los admisionistas, los camilleros, digamos, a veces son colegas que nos olvidamos, pero que sin ellos sería imposible enfrentar esta pandemia. Yo solamente un humilde llamado a las autoridades para que no se olviden de su primera línea, no se olviden de quienes están en este momento enfrentándose a esto y que en algún momento dicen que mi familia o mi trabajo y que no sea esta una disyuntiva, que las autoridades, que las instituciones puedan pensar en una logística para quienes están haciendo la primera línea para que no tengan que decidir. Es un dilema al que ellos no deberían llegar. Muchísimas gracias, Inti, por toda la información que nos ha proporcionado y por aceptar esta entrevista. Gracias, Fabricio, muy amable. Amigos y amigas de Diario La Hora, estuvo con nosotros Inti Quevedo, médica, máster en salud pública y conocedora de los temas que se trabajan en esta emergencia sanitaria. No se olviden de seguir conectados con nosotros, informándose todo el día y todos los días a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.lahora.com.es. Esta noche a las 19:30 tendremos una nueva entrevista en vivo, esta vez con Jefferson Pérez, campeón olímpico, empresario, político. Con él vamos a hablar sobre justo cómo enfrentar estos momentos difíciles de la vida, estas preocupaciones permanentes que tenemos de qué va a pasar ahora que todo esto termine. Jefferson nos va a acompañar a partir de las 19:30 y no se olviden, amigos, amigas, que está en nuestras manos dar un gran aporte a este país. El país nos necesita, nosotros nos necesitamos, nuestros familiares, nuestro entorno. Es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Quedémonos en casa, cuidémonos y ayudemos que todo el país y el mundo salga adelante. Síganse informando en Diario La Hora porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber.